Amigos, amigas de Santa Mónica Radio, ya estamos en nuestro segmento Autoeducándonos, como acompaña el profesor Santiago Mejía Horna, hablando de los valores. Y hoy nos corresponde comentar, un poco analizar lo que es la responsabilidad. ¿Qué tal, Santiago? Bienvenido al programa. Damos inicio al ritmo de la mañana en su programa Autoeducándonos, de hoy viernes 19 de septiembre del 2025, siempre con nuestro tema formación en valores en los diferentes centros educativos. Ahora nos toca sobre la responsabilidad. Es fácil de detectar en la vida diaria, especialmente en su faceta negativa. La vemos en el gasfitero que no hizo correctamente su trabajo, en el carpintero que no llegó a pintar las puertas en el día que se había comprometido, en los estudiantes de cualquier nivel y cualquier grado que tienen bajas calificaciones, en el ingeniero que no ha cumplido con el plan de construcción para un nuevo proyecto y, en casos más graves, en un funcionario público que no ha hecho lo que prometió o que utiliza los recursos públicos para sus propios intereses personales o de grupo, como siempre ocurre con los gobiernos de turno, como siempre ocurre con los principales ministros y, qué no decir, de los actuales congresistas. Sin embargo, definir la responsabilidad no es algo tan sencillo. Un elemento indispensable dentro de la responsabilidad es el de cumplir un deber. La responsabilidad es una obligación, ya sea moral o incluso legal, de cumplir con lo que se ha comprometido. La responsabilidad tiene un efecto directo en otro concepto fundamental. ¿Cuál es? La confianza. Confiamos en aquellas personas que son responsables. Ponemos nuestra fe y lealtad en aquellos que de manera estable cumplen con lo que han prometido. La responsabilidad, amables oyentes de Santa Mónica Radio, es un signo de madurez, pues el cumplir una obligación de cualquier tipo no es generalmente algo agradable, pues implica mucho esfuerzo. La responsabilidad es un valor porque gracias a ellas podemos convivir pacíficamente en sociedad, ya sea en familia, en el plano profesional o personal o entre amigos. La responsabilidad debe ser algo estable. Todos podemos tolerar la irresponsabilidad de alguien ocasionalmente. Todos podemos caer fácilmente alguna vez en la irresponsabilidad de alguien durante mucho tiempo. La confianza en una persona, en cualquier tipo de relación familiar, amistosa o laboral, es fundamental, pues es una correspondencia de deberes. Yo cumplo contigo, tú cumples conmigo. Eso es prácticamente la responsabilidad. Jaime, ¿qué podríamos decir de ello? ¿Se cumplen o no se cumplen estas situaciones? Empecemos en el ambiente familiar. Hay, por supuesto, hay características de A veces se cumplen y a veces no. Claro, y lo que usted refiere, Santiago, en la familia. Esa responsabilidad en la vida cotidiana, ¿no? Ajá. En la vida cotidiana, donde pues esa responsabilidad lo que manifiesta parte en el hogar. En el hogar, es decir, cumplir con los deberes que a uno le competen, ¿no? Pues desde el papá, la mamá, los hijos, el entorno familiar, que siempre deben contribuir, por ejemplo, al orden, a los buenos hábitos, o sea, ser responsables en las tareas, o los papás ser responsables con los hijos. Es decir, claro, por ejemplo, en el hogar, el papá o la mamá le puede decir al hijo, hijito,
has cumplido muy bien con tu tarea, eres muy responsable. De repente, por X motivos no lo cumplí, hijito. ¿Por qué no lo cumpliste tu tarea? Cuidado con ser irresponsable. Los niños irresponsables van a sacar malas notas. Así es. Entonces, en el hogar empieza lo máximo, lo fundamental. Y luego en la escuela, ya pues en la escuela, en el colegio, ya las cosas cambian, van madurando, porque la mayor parte de niños llevan a la escuela lo que prácticamente les han inculcado en sus hogares. Claro, o sea, partimos desde el hogar. De ahí saltamos, vamos a hablar del trabajo, por ejemplo. En el trabajo es otra circunstancia que también compete a ser responsables. Exacto. Y es una responsabilidad, vamos a decir, donde ya entra pues a cuadrar la ética, la moral, ¿no? Dentro de esa responsabilidad, porque hay que llegar a la hora, por decir. Hay que cumplir lo que nos encarga. Hay que atender lo que nos piden, nos solicitan. O sea, tener una respuesta adecuada, una respuesta eficiente, que ayude a solucionar, pues, vamos a decir, alguna dificultad bajo esa responsabilidad, ¿no? Claro. Y porque eso también nos va a llevar a ser responsables dentro de la sociedad. Y usted ya anticipaba ahí en su introducción en que, por ejemplo, pues si no hemos sido responsables en el hogar, en el trabajo, ya en el ambiente social, político, pues, ¿qué tipo de comportamientos, es que ya actitudes? Desde pequeño, desde el inicio, ya empezaste con eso. Y si no te corrige nadie, ya pues sigues igual, es como una formación, te forman para tal cosa y ahí termina todo ello. Claro. ¿No? Y todo es en este campo que podemos percibir, observar, casi incómodo, ¿no? Casi incómodo, y a veces que para mucha gente el tema, por ejemplo, de salud mental ha empeorado, consecuencia de este tipo, como sea, le molesta, ¿no? O sea, no es lo que dice. O sea, nos estresa, pues, prácticamente la persona. Ha generado ese problema. Y lamentablemente, pues, los medios masivos, en este caso, permiten inclusive, ¿no? Y todo que llega, por ejemplo, y bien que ha tocado esto, porque, miren, que en el tema de la farándula, en el tema de programas que no son nada educativos, ¿a qué conllevan? A incomodar. Claro que algunos lo pueden entender. A un deterioro moral, si se quiere, sobre todo en los niños. Entonces, cuando se deteriora la moral, ¿qué tipo de responsabilidad vamos a asumir? O sea, ¿no? Entonces, aquí está lo que usted ha manifestado, pues, dentro de la formación en instituciones educativas, hoy la responsabilidad. Y ahí está, el hogar, el trabajo y la sociedad. Por ejemplo, en la escuela o en el colegio, hay otros colegas o padres de familia o alumnos mismos o la sociedad, critican, mire, un profesor se va corriendo a su colegio, es irresponsable, de repente el director lo va a sancionar por acá, y no es porque el director lo sancione, sino se va por otro motivo. El profesor, el mismo profesor que se va un poco apurado, se queda más del tiempo suficiente, y no es por sobonearlo, en algunos casos puede ser, pero otros no es por sobonear al director o a las autoridades, se va porque quiere dar el ejemplo de responsabilidad, quiere llegar puntual porque quiere mostrar a sus estudiantes, a sus alumnos, que él es responsable, que pasa del tiempo de las horas de clase generalmente, porque quiere mostrarle que él está comprometido con ellos. Y les dice, chicos, pueden quedarse un tiempito más y el tiempo ha salido, pero yo me comprometo a estar con ustedes un poco de tiempo más que el Estado ya no me paga para estar con ustedes, para cimentarles, darles más amplitud en ese campo, porque ustedes van a concursar, por ejemplo, en matemáticas, y quiero que al menos si no ganan en el concurso, estén bien. Entonces, eso es responsabilidad, y no se hace, y no va fuera del horario, o va corriendo por puntualidad, porque el director de la OGEL o el director del colegio prácticamente lo sanciona o le tenga miedo. Los profesionales no tenemos miedo a nadie. Exacto. Vamos porque queremos cumplir su deber y queremos ser ejemplo, mi estimado Juan. A diferencia de, posiblemente hay algunas personas pues también que hacen eso. Santiago, mire, ha señalado algo muy, muy palpable, porque el director tiene que estar 15 minutos antes en su colegio. Y a veces no lo está. Porque ese es quien va a estar en la puerta recibiendo a sus colegas maestros o estando en su dirección. Y cuando él no está,
hay otros colegas que también dicen, llega tarde, nosotros también llegamos tarde. Hemos palpado eso, pues. Mire, entonces Eso es falta de director, responsabilidad. O esa temprano, responsabilidad. 10 minutos antes, los maestros. Entonces, el alumno percibe, el alumno capta, va buscando esa forma. Dice, no, el profesor está en el salón, por ejemplo, puede estar esperando a sus alumnos ahí en la puerta para que vengan, o sea, dándole esa expectativa, generándole confianza, generándole de que hoy tenemos esta clase. Entonces, mire, ¿cuánto se ha perdido quizás? Porque cada uno, entonces el alumno dice, no, mi profesor va temprano. Entonces, y el alumno tiene que estar, pues... Exacto. No, dice ese profesor se va temprano. Ya vamos a ir por exagerar, unos 3 minutitos antes. Vuelve responsable. Llegando no enseñando el concepto de responsabilidad, sino con tus acciones, con tus actitudes. Con la forma. Que es lo más importante. Estamos en nuestro segmento Autoeducándonos en el magazine Al Ritmo de la Mañana, hablando en la formación de valores y hoy tocando el tema que puede ser un poquito delicado, pero al mismo tiempo nos hace responsables, nos hace mirar con mayor certeza nuestras actitudes, porque es una forma de desarrollar también, ¿no? O sea, de ser, pues, y que no falte eso, ¿no? No falte, porque ese es un elemento que va a fortalecer y tener un referente, ¿no? Exacto. A veces no ser responsable puede considerarse como un error, pero no todas las veces vas a estar con ese error, pues, ¿no? Entonces ahí sí viene la irresponsabilidad. Amables oyentes de Santa Mónica Radio, necesitamos ser irresponsables. No es lo mismo decir que alguien tiene una responsabilidad a su cargo que decir que ejerce su tarea de responsabilidad. Cuando se indica que una persona es responsable de una institución pública o privada o de una empresa pública o privada, se quiere decir que tiene la obligación de responder de esa institución, también sea pública o privada. Pero no significa necesariamente que sea una persona responsable. Puede asumir bien o mal esa responsabilidad. Ser responsable, amables oyentes de Santa Mónica Radio, reitero, ser responsable, amables oyentes de Santa Mónica Radio, es tener conciencia de las obligaciones propias. Repito, es tener conciencia de las obligaciones propias. Es actuar cumpliendo con ellas por convicción, y no simplemente por obligaciones sentidas como una carga, como de buena gana o de mala gana, cumplirlas por cumplir. No, señores, sino disfrutando de la satisfacción del deber cumplido, que eso es lo más importante para la sociedad. Es por esto que la persona responsable generalmente hace más de lo que sus obligaciones le exigen, hace más de lo que las leyes o los principios le exigen. Una persona responsable sabe que, sean sencillas o complejas, todas las actividades deben realizarse responsablemente. Como ejemplo, no solo del acierto el médico depende las vidas humanas. Reiteramos, no solo del acierto del médico dependen las vidas humanas. Una instalación de gas deficiente puede ocasionar tanto daño como un mal diagnóstico. De igual manera, en lo que se refiere a la educación integral de los niños, no solo depende de la responsabilidad de los profesores, sino mucho más del apoyo decidido del padre de familia y del apoyo extraordinario de las autoridades educativas. Pero esto en el campo de la práctica, pues a veces no se cumple. Cada uno de nosotros, amables oyentes de Santa Mónica Radio, cumplimos una función en la sociedad, en nuestro país, comunidad, familia, en forma individual o colectiva.
Esos son prácticamente lo que podemos decir en forma sintética de la responsabilidad. Y realmente pues tenemos que cumplirla empezando por nosotros mismos. Por ejemplo, en forma personal, la alimentación. Si no nos alimentamos bien, ¿qué nos va a suceder? Una enfermedad o nos vamos a morir. Tenemos que cuidarnos y no resfriarnos. Bueno, nos hemos resfriado un poquito, estamos un poco afónicos. Un poquito afónicos, ¿no? Pero cuestión del medio ambiente, clima, del tiempo, clima. del clima, porque sí nos cuidamos, sí nos ponemos nuestra ropita, en fin, sí somos responsables en ese sentido. Por ejemplo, los medicamentos también. Tenemos que prácticamente tomar los medicamentos necesarios para cuidar a nuestra persona, para cuidar a nuestro cuerpo, pues y estar en óptimas condiciones. Entonces es una responsabilidad nuestra. ¿Ah? De lo contrario vamos a morir, ¿no? Y así sucesivamente hay muchas otras cosas, muchas otras situaciones que es necesario prácticamente ser responsables ya en forma colectiva en nuestro colegio, en nuestro centro educativo, los médicos en sus centros de salud, en fin, tienen que hacer lo propio, ser responsables. Claro, usted ha dicho algo interesante en Santiago en el sentido, nosotros como ciudadanos, pero también tienen que ser responsables las autoridades. Ajá. Ahí hay un tipo de responsabilidad. Ahí debe haber prácticamente como lo manifesté, una responsabilidad extraordinaria. Claro. Algunos decimos es Esa es su doble función. compromiso, doble responsabilidad, ¿no? Sí. Porque responsabilidad por él personalmente y responsabilidad por la institución y responsabilidad porque está representando a una institución. Entonces, ¿qué podemos decir cuando no hay? Porque dice que ser responsable también es dar una respuesta clara y eficiente. Exacto, ¿sí? No cumplen, por ejemplo, con las obras que ellos han prometido. Por ejemplo. Esa es una gran responsabilidad, habiendo prácticamente un presupuesto. Ellos no lo van a hacer con su propio dinero. No es su dinero de ellos para que digan, por ejemplo, algunos dicen, no, yo ya les hice su canal, les he hecho su puente, ¿qué más quieren? ¿Acaso lo han hecho con su plata, con su dinero? No, lo hacen con el dinero de todos los peruanos y a veces no cumplen con esas obras. Y el dinero de los peruanos va a pasar a sus bolsillos de estos funcionarios, a los bolsillos de sus familiares y de sus más allegados. ¿O no es así? Es así, eso es cierto, pues. No lo decimos nosotros, todo el mundo lo dice y todo el mundo lo sabe. Algunas personas no lo manifiestan porque tienen miedo. ¿Miedo a qué? Cuando hablamos la verdad, prácticamente pues debemos hacerlo pues en forma precisa y no tener miedo a nadie. Y ahí está esa actitud, vamos a decir, no tan adecuada, por respeto, que a veces las autoridades, pues, decimos, se burlan, ¿no? Decimos, ¿no? Pero creen, fíjese, piensan, están mentalizados, aunque hoy no te hago caso, mañana tampoco, porque sé que de aquí te vas a olvidar. De aquí te olvidas y de vuelta empiezas a creer en mí. Mire, o sea, que somos vamos a decir, una población vulnerable, muy frágil, en que donde también cada uno tiene que, con lo que usted dice, Santiago, ¿Sí? ser responsable, respetuoso, los derechos, los valores, pero también hay que ser duros cuando hay ese tipo de actitudes engañosas, irresponsables, ¿no? Exacto. Mira, Jaime, a esa irresponsabilidad de las autoridades, de los funcionarios públicos, se suma la irresponsabilidad del pueblo. No reclamamos nuestros derechos, no salimos a las calles a protestar, a que se nos cumpla lo que ellos prometieron y no lo cumplieron y encima se tiraron el dinero. Ese también es una responsabilidad del pueblo peruano. Tenemos que ser responsables. ¿Cómo? Organizarnos en juntas vecinales, organizarnos en sindicatos, organizarnos en rondas campesinas, organizarnos en pueblos unidos. Ahora últimamente lo están haciendo, va a haber un problema el día de mañana y pasado. Ojalá que no sea como lo que sucedió en Nepal o como sucedió en Indonesia. Así que están avisados los del gobierno, principalmente el actual gobierno. ¿Por qué? Por su irresponsabilidad de no cumplir con lo que prometieron, de no cumplir con el pueblo peruano, de no cumplir las leyes que son para la mayoría de los peruanos. Ese problema es el que tenemos ahí, ¿no? Claro, y la responsabilidad parte de ellos, pues como ejemplo de lo que decíamos. Si los papás son ejemplo en el hogar,
las autoridades son ejemplo en la sociedad. Entonces, ese contraste está muy lejos, ¿no? Todos piensan que como están sentados en el poder, piensan que todo es fácil, que todo es, hagamos esto, pero irresponsablemente, ¿no? Entonces, y hay mucha gente que se presta para avalar esas cosas. Exactamente, sí. Bien, profesor Santiago, nos vamos. Sí, nos vamos. No sin antes, amables oyentes de Santa Mónica Radio, las personas no somos seres solitarios. Necesitamos vivir en comunidad. La existencia de cada uno depende del conjunto de la sociedad y a la vez la sociedad no puede prescindir de la participación responsable de cada una de las personas, es decir, de cada uno de nosotros. Gracias, amables oyentes. Estaremos el próximo viernes, siempre a las 9:30 de la mañana. Ojalá ya un poquito mejor. Por supuesto que sí. Un poquito mejor. Hay que abrigarse, Santiago, ¿no? Nada más. Muy bien, pues terminamos así nuestro segmento Autoeducándonos y el profesor Santiago Mejía Horna.